Estamos de regreso en el mundo ahora de France 24. Vamos a revisar las noticias que han marcado la agenda informativa de este martes 2 de diciembre. Juan Orlando Hernández fue liberado. El expresidente de Honduras, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico, recibió el perdón total del presidente Donald Trump. Su excarcelación ocurre en medio de la incertidumbre por los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Inició el encuentro en el Kremlin entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff. También participa el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en las pláticas para buscar un posible camino para terminar la guerra en Ucrania. Las inundaciones en el sudeste asiático ya se han cobrado la vida de al menos 1.200 personas y centenares de ellas permanecen desaparecidas. Autoridades en Indonesia y Sri Lanka buscan a contrarreloj a los sobrevivientes mientras las lluvias torrenciales continúan afectando también al sur de Tailandia. La liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tras el perdón total de Donald Trump, trascendió a raíz de la condena que recibió por parte de un juez de Estados Unidos por sus nexos con cárteles del narcotráfico. Lo analizamos en minutos con nuestro invitado del día. Iniciamos en Honduras. Juan Orlando Hernández fue liberado. El expresidente, que en abril del 2022 llegó extraditado a Estados Unidos, donde en marzo del 2024 fue condenado a 45 años de prisión y a una multa de $8 millones por cargos de narcotráfico y armas, recibió, según informó la Casa Blanca, el perdón total de Donald Trump. Su puesta en libertad fue celebrada por su esposa, quien agradeció al presidente de la Unión Americana. Nos informa Jesús Yajure. Un expresidente condenado, indultado y liberado. El hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, es puesto en libertad, tras recibir un controversial indulto por parte del presidente Donald Trump, que llega en medio de su declarada guerra contra el narcotráfico y ante un resultado electoral aún en vilo en Honduras. El expresidente hondureño, extraditado en 2022 y condenado en marzo de 2024 por cargos de conspiración, narcotráfico y corrupción, fue excarcelado este martes, días después de las elecciones presidenciales en las que Trump respaldó al candidato Nasri Al-Fura del conservador Partido Nacional del que Hernández fue presidente. Su esposa agradeció al republicano por la medida. Después de casi 4 años de dolor, espera y duras pruebas, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al indulto presidencial concedido por el presidente Donald Trump. Para los fiscales, el caso contra Hernández fue un hito, al procesar a un ex jefe de Estado por facilitar el envío de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, aceptar sobornos del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y proteger a los carteles con el ejército, policía y sistema judicial. Su hermano y excongresista Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Trump ha dicho que los carteles son una de las más graves amenazas para Estados Unidos. El viernes afirmó sin pruebas que Hernández fue víctima de persecución política. Muchos hondureños dijeron que fue una trampa de Joe Biden. La gente de Honduras realmente piensa que fue una trampa, algo terrible. Básicamente dijeron que era un narcotraficante porque él era el presidente del país. Se trató de una trampa de la administración Biden. Analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos. Hernández ha rechazado las acusaciones en su contra y afirma que los narcotraficantes lo difamaron para vengarse de él y reducir sus condenas. La excarcelación de Juan Orlando Hernández ocurre en medio de la polémica desatada en Honduras por los resultados preliminares de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo, en las que, según el Consejo Nacional Electoral de Honduras, hay hasta el momento un empate técnico entre los dos candidatos conservadores, Nasri Al-Fura y Salvador Nasrallah. Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump acusa que en el país centroamericano se está tratando de cambiar el resultado de los comicios presidenciales y amenazó con represalias. Continuamos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump se reunió con su Consejo de Seguridad para discutir los pasos a seguir en medio de la tensa situación con Venezuela. La reunión ocurre a raíz de las acusaciones contra el secretario de Guerra Pete Hegseth, a quien se señala por presuntamente haber ordenado un segundo ataque contra una de las supuestas narcolanchas que ya había sido bombardeada para matar así a los sobrevivientes, lo que constituiría un crimen de guerra. La Casa Blanca defiende a Hegseth y aseguró que la
decisión fue del almirante Frank Bradley, quien aseguran habría actuado conforme a la ley. El lunes se conoció que durante la llamada del fin de semana con Nicolás Maduro, el republicano denegó una petición de indulto para el mandatario venezolano y su círculo cercano y que dio más bien un plazo máximo hasta el viernes para que Maduro deje el país con su familia. Aquí los detalles. Una llamada y dos presidentes. El pasado domingo, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó, sin dar más detalles, que tuvo una llamada con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Según fuentes mencionadas por Reuters, el líder republicano habría rechazado una serie de solicitudes del líder bolivariano que incluían dejar el poder a cambio de amnistía, dejándolo sin opciones para dimitir. The New York Times informó que tuvo una llamada telefónica con Maduro. ¿La tuvo? No lean nada al respecto. No quiero comentarlo. La respuesta es sí. La llamada se produjo tras meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela. Una presión militar que incluye ataques contra lanchas presuntamente usadas por narcotráfico en el Caribe, así como reiteradas amenazas de Trump de extender operaciones militares a tierra. Su administración también designó el Cártel de los Soles, una supuesta organización encabezada por Maduro, como organización terrorista. El ejército estadounidense ha atacado al menos 19 embarcaciones desde septiembre, sin proporcionar hasta ahora ninguna evidencia concreta de la participación de dichas embarcaciones en el narcotráfico. Pero por su lado, Nicolás Maduro se mantiene desafiante. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás. Mientras tanto, en Washington, la administración Trump quiere tomar control de la narrativa respecto a las tensiones con Venezuela. Esto tras informes publicados por medios estadounidenses que aseguran que el ejército llevó a cabo un segundo ataque letal contra 2 sobrevivientes de una de las lanchas bombardeadas el pasado 2 de septiembre. La Casa Blanca respondió el lunes respaldando las acciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y dijo que un almirante dio las órdenes. En tanto, Venezuela dio luz verde para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos. La administración de Donald Trump hizo la solicitud al gobierno de Nicolás Maduro y la autorización que se aplica a los vuelos que cubren la ruta desde Phoenix, Arizona, al aeropuerto de Marquetía, en Caracas, le habría dado el mismo Maduro, según informó el Departamento de Estado estadounidense. Recordemos que hace 2 días Venezuela suspendió unilateralmente los vuelos de repatriación tras la advertencia del presidente estadounidense del cierre total del espacio aéreo venezolano. Y de Venezuela vamos a Perú. Rafael Belaúnde, el candidato presidencial del Partido Libertad Popular, sufrió un atentado del que resultó ileso. Fue atacado a disparos cuando se desplazaba en su automóvil por el distrito de Cerro Azul, ubicado en el sur de la capital, Lima. Las balas impactaron en su parabrisas y no alcanzaron a herirlo de gravedad, según denunció el portavoz de su fuerza política. Los comicios generales en Perú, recordemos que tendrán lugar el 12 de abril del 2026. En Rusia, mientras el enviado estadounidense de Donald Trump, Steve Witkoff, se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin para intentar negociar un plan de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Kremlin buscaría imponer sus demandas con estas conversaciones, en particular en lo referente a la anexión de territorios, el estatus neutral de su enemigo y su permanencia fuera de la OTAN, así como los límites al tamaño de las fuerzas militares de Kiev. Aquí la información. ¿Qué exigencias pondrá Vladimir Putin sobre la mesa en su reunión con Steve Witkoff? En el frente, Rusia se enfrenta a una posición de fuerza, con un avance significativo. Ayer reivindicó la toma de Pokrovsk, una ciudad clave para el ejército ucraniano. Kiev afirma que los combates continúan en la ciudad. En un mes, los rusos han conquistado 701 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Se trata de una de las conquistas más importantes en más de 3 años de guerra. La semana pasada, Vladimir Putin afirmó una de sus condiciones para alcanzar la paz. Si las tropas ucranianas abandonan los territorios ocupados, cesaremos las hostilidades. Si no se van, las expulsaremos por la fuerza militar. El presidente ruso no precisó si se refería únicamente a los territorios de Donetsk y Lugansk o si incluía también a Jersón y Zaporilla en este ultimátum, 2 regiones en las que las fuerzas ucranianas aún resisten. Vladimir Putin también querría que Crimea, anexionada en 2014, fuese reconocida como rusa, incluso por Estados Unidos. En cualquier caso, eso es lo que figuraba en la primera versión del acuerdo de 28 puntos presentada hace más de una semana, un primer proyecto de acuerdo considerado
considerado muy favorable a Rusia, que desde entonces ha sido modificado, en particular durante las negociaciones en Ginebra. En el plano militar, Moscú se niega desde hace varios meses a un alto al fuego y desea una reducción de los efectivos del ejército ucraniano y que su enemigo no se integre a la OTAN. Aunque las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania han sido consideradas productivas por ambas partes en los últimos días, queda por ver si la reunión entre Steve Witkoff y Vladimir Putin provocará un nuevo giro en la diplomacia estadounidense con respecto a la cuestión ucraniana. En otros temas, en Bélgica, la policía detuvo a la ex jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, y a un actual diplomático de alto rango del bloque de los 27, y esto como parte de una investigación por fraude. La Fiscalía Europea declaró que la investigación se centró en un supuesto fraude relacionado con la formación financiada por la UE para diplomáticos jóvenes y que incluyó registros en el Servicio Diplomático de la Unión Europea en Bruselas, en el Colegio de Europa y también en los domicilios de los sospechosos. Desde la capital belga nos amplía nuestra corresponsal Esther Herrera. Un nuevo escándalo sacude las instituciones europeas, esta vez al Servicio Europeo de Acción Exterior. Según ha confirmado la Fiscalía Europea, se ha abierto una investigación a esta institución por un posible fraude de fondos europeos. De momento ya cuenta la investigación con 3 detenidos, entre ellos la antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, una de las predecesoras de Kaja Kallas. La investigación se ha abierto después de que entre 2021 y 2022 el Servicio Europeo de Acción Exterior, entonces liderado por Josep Borrell, otorgara una licitación al Colegio de Europa para una formación de jóvenes diplomáticos. El Colegio de Europa es una prestigiosa universidad de posgrado y maestría que se encuentra en el norte de Bélgica, en la ciudad de Brujas, y cuya directora es Federica Mogherini, y que ganó una licitación para encargarse de la formación de estos jóvenes diplomáticos. Ahora las pesquisas se centran en si el Colegio de Europa o sus representantes supieron de antemano cierta información sobre los criterios de selección para así obtener un trato de favor y así ganar esta licitación. Según la Fiscalía, existen serias sospechas de que así fue. La noticia ha vuelto a saltar a la Unión Europea de nuevo con el amargo recuerdo de la corrupción, 3 años después exactamente de que estallara el conocido como caso Qatargate en el Parlamento Europeo, en que supuestamente Qatar pagó a miembros y a trabajadores de la Eurocámara en una trama de sobornos. Y en Asia este martes continuaban las operaciones de rescate en el sudeste asiático luego de que fuertes tormentas provocaran inundaciones y deslizamientos de tierra que ya dejan al menos 1.200 personas fallecidas y al menos 800 desaparecidas. Autoridades en Indonesia y Sri Lanka buscan a contrarreloj a los sobrevivientes. Tenemos más detalles en el informe de Daisy Lanza. Abdul Ghani lleva consigo una foto de su esposa. Es una de las más de 800 personas desaparecidas por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las violentas tormentas que golpean el sudeste asiático. Ghani vive en la isla indonesia de Sumatra y se ha pasado días recorriendo los caminos embarrados buscando a Marsoni, su esposa, desde hace 25 años. Solo quiero que encuentren a mi esposa, aunque sea un trozo de su mano, con que pueda reconocerla es suficiente. Una inusual tormenta tropical desató lluvias torrenciales en Sumatra la semana pasada. Es un desastre ecológico causado por la mala gestión de los recursos naturales por parte del gobierno. Con el alto volumen de lluvia actual, el bosque que se suponía debía actuar como una esponja gigante para el río arriba deja de funcionar. Entre 2021 y 2024, solo la provincia de Sumatra del Norte perdió 1.6 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale al 28% de la superficie arbórea del año 2000, según el Grupo Internacional de Monitoreo Global Forest Watch. En Gampaha, Sri Lanka, soldados navegaron este martes por las aguas inundadas para rescatar a las personas atrapadas. En Nuwara Eliya, conocida por sus plantaciones de té, realizaron operaciones de limpieza. El ciclón Didwa provocó las peores inundaciones en Sri Lanka en una década, cuando azotó el viernes, que el presidente Anura Kumara Dissanayake estimó que fue la primera vez que todo el país se vio afectado por un desastre natural de tal magnitud. Imágenes satelitales muestran la devastación en países como Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.
la que se produce tras meses de condiciones climáticas adversas y mortales en el sudeste asiático. Nos dirigimos ahora a Oriente Medio, donde concluyó este martes la primera gira oficial del Papa León XIV a nivel internacional. Desde el pasado jueves 27 de noviembre, el Papa visitó Turquía y Líbano, como reiteramos, con llamados de paz en una región marcada por las tensiones geopolíticas y la guerra de Gaza. Recapitulamos las etapas esenciales de su recorrido en el siguiente informe de Maxime Plouvinet. Fue la primera gira oficial del Papa León XIV que visitó a Turquía y Líbano. El sumo pontífice fue primero recibido el pasado jueves en Ankara por el presidente turco Erdogan. Ahí, el Santo Padre hizo referencia al papel de mediador que reivindica la nación otomana en los conflictos de Ucrania y Gaza, y que tiene una influencia notable tras el cambio de poder a su favor en Siria. Señor presidente, que Turquía sea una fuente de estabilidad y acercamiento entre los pueblos al servicio de una paz justa y duradera. Pero la visita de León XIV a Turquía tuvo como motivo principal el acercamiento a las minorías cristianas. El hito fue la conmemoración del aniversario 1700 del Concilio de Nicea, símbolo de unión doctrinal entre católicos, la Iglesia Ortodoxa y las otras ramas del cristianismo oriental. Aún hoy en Turquía existen muchas comunidades de cristianos de rito oriental, armenios, sirios y caldeos, así como de rito latino. El patriarcado ecuménico sigue siendo un punto de referencia tanto para sus fieles griegos como para los de otras iglesias ortodoxas. El domingo el Papa arribó a Líbano, segunda etapa de su gira apostólica. Un país azotado por la crisis financiera y los bombardeos israelíes contra Hezbollah, que se rehúsa a desarmarse. Se reunió con el presidente Aoun y con representantes religiosos de algunas de las 18 comunidades que conforman el país. El lunes el Papa rezó sobre la tumba de San Charbel, icónico santo libanés. El martes se encontró con familiares de víctimas de la explosión del puerto de Beirut en 2020, que siguen exigiendo justicia. En su misa final celebrada frente a 150.000 personas, reiteró su llamado final para la paz. Expreso mi aspiración por la paz, junto con un llamado sincero, que cesen los ataques y las hostilidades. Debemos reconocer que la lucha armada no trae ningún beneficio. Con estas palabras concluyó una simbólica primera gira al internacional en medio de una región atormentada por la reconfiguración política tras la guerra en Gaza. Es momento de nuestro invitado del día. El perdón total que le otorgó Donald Trump al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le valió hoy su libertad, y eso pese a la condena a 45 años en prisión por delitos de narcotráfico y armas que fue dictada por un juez de la Unión Americana. Y para hablar sobre el tema saludo con mucho gusto a Eugenio Sosa, quien es sociólogo, analista político y profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes aquí para compartir ideas en torno a este serio tema para nosotros, Honduras, y los hondureños y hondureñas. Claro que sí, pues ¿en qué contexto ocurre el indulto y la puesta en libertad del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, para poder entrar en materia? Sí, bueno, esto todavía es mucho más grave porque sucede en un contexto pre- y postelectoral. Honduras tuvo elecciones este domingo 30 de noviembre, apenas unas 72 horas antes de ir a elecciones. Donald Trump pidió a los hondureños y hondureñas votar por el candidato Asfura del Partido Nacional, del cual pertenece Juan Orlando Hernández, y horas después ofreció que si este candidato ganaba las elecciones, iba a dar indulto incondicional y completo a Juan Orlando Hernández, expresidente y condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Y ahora, efectivamente, después de las elecciones, cuando todavía incluso no hay un ganador claro entre dos partidos políticos, el presidente Trump ha materializado ya su ofrecimiento y también está presionando para que en una elección reñida se prefieran o se busque que quede el señor Asfura del Partido Nacional, del señor Juan Orlando Hernández. Usted justamente nos habla de un ofrecimiento. ¿Qué se sabe de la carta que habría sido a nivel específico detonante de este indulto otorgado por Donald Trump?
Bueno, lo que se conoce en general es que ha existido mucho trabajo de lobby de algunos sectores importantes de poder del país y también sectores interesados en Estados Unidos, sobre todo de los más identificados con la derecha, y que es algo que al parecer se venía trabajando durante varios meses con anticipación y que ahora se ha colocado esto en un contexto, como digo, de elecciones y de todavía de estar pendientes de los resultados finales de esta contienda electoral que pasó el 30 de noviembre, apenas el domingo recién pasado. Eugenio, estamos hablando de un delincuente que ya había sido sentenciado, ya lo mencionábamos, a 45 años de prisión, a 8 millones de dólares de multa por la propia Unión Americana, por un juez de Estados Unidos. ¿Hay fines políticos detrás de la decisión de este indulto o perdón total por parte del presidente republicano? Totalmente, porque cuando además Donald Trump llamó a votar por este candidato que está aparentemente podría ganar las elecciones, faltan todavía algunos resultados, también prácticamente ha estado desarrollando toda una política injerencista en contra del gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, llamando a no votar y considerando comunista a la candidata Rixi Moncada, la candidata del partido en el gobierno, la candidata oficialista, y es un contexto de penetración, de injerencia en el proceso electoral. Pero además hay que recordar que este partido, el Partido Nacional de Hernández y Afura, también fueron mencionados en los juicios de Nueva York como una organización que, más que partido político, se había decantado o había avanzado a convertirse prácticamente en una organización criminal. Hay que recordar que también guarda condena en Nueva York, en Estados Unidos, el hermano de Juan Orlando Hernández, un exdiputado y político importante, que se llama Antonio Hernández, conocido en Honduras y en Estados Unidos como Tony Hernández. Además, hay que decir que otros altos funcionarios del gobierno de Hernández también han sido condenados y guardan prisión. Para tan solo mencionar uno más, el exdirector de la Policía Nacional también guarda prisión por narcotráfico en Estados Unidos. Es decir, el crimen organizado penetró las estructuras al más alto nivel en el país. Muchos han sido juzgados y condenados y ahora el principal cabecilla ha sido indultado y perdonado. Y con lo que ocurre con el indulto en Honduras, ¿es correcto mencionar o señalar un doble discurso de Washington, de la administración de Donald Trump? Se lo pregunto porque por una parte hay una lucha declarada contra el narcotráfico, decíamos en Latinoamérica, pero ahora en específico en Venezuela, y por otra parte es liberado alguien, un expresidente que ya había sido condenado por narcotráfico y por armas. ¿Un doble discurso entonces es posible? No, ratifica lo que los latinoamericanos y el mundo conocemos de Estados Unidos, de su política exterior. Un doble rasero donde se presenta como gran demócrata, constructor de la paz y de combate al narcotráfico, y condena a otros países que no son sus aliados, que no los considera amigos o gobiernos, y luego se comporta de esta manera, ataca, agrede y sanciona a países que los considera no alineados a su política, pero sobre todo a sus intereses, ¿no? Para que puedan hacer lo que se les antoja en nuestros países. Nos llama la atención que en América Latina, mientras está justificándose prácticamente una posible invasión a Venezuela, atacando naves que circulan por el Caribe, atacando lanchas porque supuestamente mueven droga. En el caso hondureño se actúa con un rasero totalmente diferente, liberando a un narcotraficante ya condenado por más de 45 años a cadena perpetua prácticamente en Estados Unidos. Y luego, y también sin pruebas, se acusa a Colombia de ser parte del cartel de los soles, sobre todo, o de estar colaborando al presidente Petro, y también en el caso hondureño se ha recriminado y se ha condenado que el jefe de las Fuerzas Armadas y un exministro de Defensa
se hayan reunido en Venezuela con sectores de las Fuerzas Armadas y acusan sin tener pruebas claras, como sí los hay en muchos otros casos, como el de Hernández, de ser del cartel de los soles, un cartel sobre el cual incluso hay poca evidencia o no se sabe realmente si existe. Y ratifica una política exterior de Estados Unidos realmente de doble moral, doble rasero, lo cual refleja un país que está en una decadencia en su carácter hegemónico en el mundo. Eugenio, ahora sí hablando de elecciones, porque como bien usted lo ha señalado, ocurre esta intervención o injerencia en un momento electoral y ahora postelectoral. Sabemos que Estados Unidos tiene un largo historial de intervencionismo en la región latinoamericana, pero en especial durante este segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca. Tenemos, por ejemplo, el más reciente ejemplo es el de Argentina con las elecciones legislativas, por una parte, y ahora con Honduras. En ese sentido, podríamos hablar de intervencionismo, y usted lo decía bien, específicamente con el candidato Nasri Asfura. Sí, no, totalmente. O sea, haber llamado a votar es una cuestión que Estados Unidos siempre ha tenido una fuerte injerencia en Honduras. Ha estado muy incómodo con el gobierno de la presidenta Castro porque le ha pedido respeto, porque establecimos como país relaciones con China popular, porque también se rompieron relaciones con Taiwán, porque se le ha pedido que respete los derechos de los migrantes y porque Honduras se siente en la libertad de tener relaciones amistosas con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. Esto ha molestado mucho a Estados Unidos y claramente, prácticamente declaró en el mero contexto electoral enemigo a la candidata que sucedería a la presidenta Xiomara Castro, apoyando al candidato de los 12 años que venían de gobernar después del golpe de Estado. Hay que recordarlo, en el 2009 este Partido Nacional gobernó por 12 años y ha dejado un lastre de corrupción, de violencia, de crimen organizado y de deterioro de las condiciones de vida sin precedentes en el país. Por lo tanto, es una tragedia realmente para nosotros como nación que Estados Unidos se comporte de esta manera, aprovechando que Honduras tiene élites políticas, históricas y económicas que siempre han estado pendientes de Estados Unidos y de hacer prácticamente lo que se les pide y más de lo que se les pide, aún en contra de los intereses de patrios, sin un sentido de soberanía, sin un sentido de dignidad nacional y sin un sentido de patria. Bueno, pues le agradecemos muchísimo por su análisis a Eugenio Sosa. Ahí está la pregunta en el aire sobre si realmente se recuerda o no que Estados Unidos o un presidente fuera de manera tan directamente expresada sus preferencias electorales como lo ha ocurrido ahora en Honduras, por lo menos en la historia moderna. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por su compañía. En breve tenemos más información aquí en France 24. No se vayan.